Hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Blavia y en nombre de la Universitat Oberta de Cataluña quería presentaros una herramienta docente bastante utilizada en los últimos años, sobre todo en alumnos de máster y de grado. En este caso hablamos de los simuladores, también llamados Business Games o Serious Games, que vengo utilizando desde hace más de 20 años y 7 u 8 en la UOC. Bien, si vamos a hablar de simuladores, lo primero que habrá que aclarar es que simular no es nada más que experimentar con un modelo que nos acercará al máximo a la realidad, pero con lo cual ya vemos que es una actividad dinámica, lo cual va a provocar que la formación sea más divertida, más activa y rompa un poco ese mito de que todas las sesiones docentes han de ser unidireccionales, ¿no? Y que sea el profesor el que habla y el alumno simplemente escucha. ¿Quién utiliza simuladores? Bueno, históricamente, cuando yo empezaba a trabajar con los simuladores, los únicos que trabajaban con simuladores eran los pilotos. Con los años he visto que es cierto que los pilotos de aerolíneas deben refrescar su licencia para poder continuar volando a pesar de que estén en activo y deben ir a Madrid y pasar unos simuladores a pesar, vuelvo a repetir, de estar volando tranquilamente 90 horas al mes. ¿Quién se ha incorporado a este mundo? Bueno, pues igual que los pilotos de aerolíneas, los pilotos de Fórmula 1. La organización de la Fórmula 1 se dio cuenta que para hacer más competitiva las competiciones, las carreras, había equipos que tenían mucho más presupuesto y por tanto podían hacer más prácticas y podían, ¿no?, en los circuitos, que es muy caro estar probando y quemando gasolina, pilotos, mecánicos. Lo que hicieron fueron limitarlo y entonces limitar ese número de horas. ¿Qué hicieron? Obligando a que las escuderías pasaran a simuladores. Estos simuladores, al igual que los simuladores de aviación, pueden representar el desgaste de los neumáticos, el estado de la pista, si es húmeda, si hace viento, si no, el desgaste de los amortiguadores, en fin, llegan al extremo máximo, al igual que los de aviación. Otro de los colectivos que también se ha incorporado a esto de los simuladores son los médicos. Los médicos, a pesar de estar 7 años estudiando, antes de enfrentarse a determinadas patologías, a determinadas situaciones, lo hacen utilizando simuladores. Recuerdo haberlos visto ya cuando veía la serie The Good Doctor y veía que antes de enfrentarse a determinadas operaciones, sobre todo los que querían llegar a ser médicos cirujanos, trabajaban con simuladores, ¿vale? Para prepararse, para ser más competentes en el momento de encontrarse, ¿no?, con el paciente real. Bien, si todo esto ha evolucionado tanto, ¿cómo no lo va a hacer, ¿no? Si todos estos simuladores se han incorporado en todos estos sectores, ¿cómo no lo van a hacer en aprender gestión de empresa? Pero ¿para qué no nos va a servir el tema de simular? Bueno, para aprender. Esto podría sorprender. Entonces, ¿para qué hemos venido? Bueno, es que para lo que hemos venido es para poner en práctica lo que hemos estudiado. Lo que vamos a hacer con los simuladores es, bueno, ya hemos aprendido toda la teoría, lo que queremos ahora es práctica. Y para hacernos competentes, siempre he utilizado el concepto de una persona competente, ¿no? Esta persona es muy competente. Tengo una trabajadora que es muy competente. ¿Qué quiere decir? Competente en el fondo es que ante un problema toma una decisión y acertada, o lo más acertada posible, pero resuelve problemas. Eso es un poco lo que vamos a hacer aquí. Me es igual si las notas a nivel teórico que tengáis, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata es de resolver problemas. Vamos a ver, por tanto, con el simulador cómo lo hacéis. Y para ello, lo que hemos estudiado como silos, como departamentos independientes, ¿no? Y el médico ha visto una asignatura de traumatología, una de hematología, una de patología, una de lo que sea. Ahora es un paciente que entra por la puerta y tiene unos síntomas. Y ahí es donde tenemos nosotros que interaccionar todo. Lo mismo pasará con la empresa. Hemos estudiado finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos. Y ahora de lo que se trata es de gestionar una empresa interrelacionando todos esos departamentos. Vamos a potenciar esas competencias que hemos dicho, tanto las duras como las suaves. Ahora lo veremos un poco más adelante. Las ventajas que tenemos el hecho de utilizar un simulador. Bueno, la primera es que podremos
encontrarnos ante situaciones que en la realidad es posible que pasen muchos años hasta que nos encontremos, ¿no? Pongámonos en el caso del piloto, ¿qué es lo que hace la persona que está planificando la simulación? Bueno, pues a lo mejor tardará 5, 6 o 8 años en encontrarse una turbina, que se le revienta una turbina, ¿no? O unos vientos racheados no tan fuertes, pero lo que hago yo es que acelero. Lo que se encontrará dentro de 5, 6, 7, 8 años estadísticamente se lo pongo ya hoy. Pues esto nos ocurre un poco lo mismo. Podremos trabajar situaciones que quizás en la realidad tardaría bastante tiempo en encontrar. Y así podemos probarnos en diferentes situaciones. Vamos a observar, yo voy a estar observando los monitores, observamos cómo interactúan las personas que están en ese simulador. En el caso de los pilotos, yo estaría viendo cómo el piloto y el copiloto ante una nueva situación, cómo interactúan entre ellos, cómo se reparten el trabajo. Aquí ocurrirá lo mismo. En grupos de 3, 4 personas estaréis gestionando una empresa. Yo os voy a poner delante de diferentes situaciones y lo que queremos ver es cómo interactuáis ante la toma de decisiones, ¿vale? Más allá de si la decisión es correcta o no es correcta, que eso ya se verá, queremos ver también la dinámica vuestra trabajando, por esas soft skills y hard skills que hablábamos. Todo esto a un coste y a un riesgo menor que el que tendríamos en la realidad. Es decir, no estamos todos trasladándonos a una empresa y tomando decisiones que puede tener un coste y un riesgo relativamente elevado, sino que lo haremos con un simulador con un coste y un riesgo bastante menor de que hundamos la empresa o no. Llegados a este punto y una vez hemos visto qué es simular, qué tipos de simuladores existen, hemos visto que existen simuladores de vuelo, simuladores médicos, simuladores de conducción. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer por nosotros los simuladores en el ámbito de la simulación hotelera. Un simulador hotelero, aquí tenéis algunos pantallazos, lo que hará será permitirnos practicar todo aquello que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que haremos? Bueno, lo que haremos en la asignatura es dividir a los alumnos en grupos, cada grupo, cada equipo gestionará su hotel y lo que hará será en diferentes rondas ir tomando decisiones en los diferentes ámbitos que hay, en recepción, en restauración, recursos humanos, compras, housekeeping, finanzas, etc. Lo que hará será ir entre ellos tomando decisiones ronda a ronda, intentando ser los que finalmente, al final de todo, acaben siendo los que mejor gestionen su hotel. ¿Cuál será el criterio? ¿Ante qué turbulencias y situaciones se encontrarán los diferentes equipos? Eso es lo que aprenderemos, es lo que veréis los alumnos que se matriculen de esta asignatura. Muy bien, ¿qué competencias vamos a trabajar? Bueno, las dividimos en duras y suaves de entrada, pero la primera muy potente y muy valorada a día de hoy por las empresas cuando hacen recruiting, cuando contratan personas y seleccionan personas, es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tomar decisiones y de asumir un liderazgo cuando sea conveniente. Al final, si sois un grupo de 4 personas y tenéis que poneros de acuerdo en una decisión, alguien tendrá que demostrar dotes de liderazgo, además de... y eso será a través de una negociación. No será porque yo grito más, no será porque yo mando más que vosotros, sino porque os convenzo, después de analizar toda una serie de variables, etcétera, os convenzo de que mi decisión, o me convencéis de que vuestra decisión es la más acertada. Con lo cual, negociación, control del estrés, esta capacidad de análisis que necesitaremos a la hora de tomar decisiones, ¿no? A la hora de identificar ese paciente o a la hora de decidir si aterrizamos en esta pista o nos vamos a la siguiente pista con el avión, tiene que estar, ¿vale?, racionalizada. Y después de analizar una serie de variables del avión, o en este caso de la empresa, capacidad de síntesis, saber argumentar a mis compañeros del simulador las decisiones que creo que son más acertadas. Habrá que saber argumentar lo que decíamos. Es una manera de mostrar que tenemos un cierto liderazgo y una capacidad de racionalización y de negociación. Bien, ¿cuáles serán las competencias suaves que trabajaremos? Una muy potente para mí: aprender de aciertos y errores. Normalmente lo que ocurre con una asignatura es que nosotros estudiamos unos materiales, nos presentamos a un examen, nos ponen una nota y con esa nota pues hemos aprobado o no. Si hemos aprobado, pues ya está, y si hemos suspendido, pues deberemos volver a estudiar y presentarnos al examen. ¿Qué es lo que ocurrirá aquí? Aquí vamos a gestionar una empresa en la cual yo voy a poner
¿vale? Diferentes situaciones, y en algunas es posible que estemos más acertados y en otras menos. Lo que es importante es, en aquellas que estemos acertados, aprender qué es lo que hemos hecho bien, y cuando lo hagamos, ¿no?, en las decisiones que no estemos tan acertados, en qué nos hemos equivocado. Y todo esto es un aprendizaje continuo. No es que se acabe en la primera ronda, sino que aquí, como veréis, son una serie de rondas que simulan pues un periodo de tiempo en el cual nosotros tomamos decisiones en un entorno que es cambiante. Por tanto, como que es cambiante, tendremos que trabajar la competencia de adaptarnos, ser flexibles a las situaciones que la simulación nos ponga delante, los problemas, las situaciones que nos ponga. Capacidad resolutiva, habrá que tomar decisiones. Todas aquellas personas que os cueste tomar decisiones, aquí vais a tener que mejorar esa competencia. Motivación y confianza, saber trabajar bajo presión, planificaros en el tiempo, hay unos timings para tomar las decisiones. Y las habilidades comunicativas entre vosotros serán muy importantes, y ese positivismo. Todas estas competencias no soy yo quien dice que se trabajan con los simuladores, sino que tenemos aquí un estudio acabado de publicar por parte de investigadores de la Universidad Rovira i Virgili y de la UOC, en la cual, después de estudiar a muchos estudiantes, etcétera, etcétera, que han trabajado con simuladores y directivos que han trabajado con simuladores, vemos que entrenan las competencias, como os decía, más valoradas por el mercado laboral. En fin, en definitiva, ¿qué es lo que conseguiremos al simular, o los alumnos conseguirán? El primero es ver que la toma de decisiones no es como un sexto sentido que a veces nos hacen ver, ¿no?, que los directivos de éxito son personas que saben intuir hacia dónde van los mercados, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y se anticipan. Todo esto es cierto, pero a partir de unos datos. Vamos a ver cómo tenemos que identificar unos datos muy importantes en la empresa, identificarlos, analizarlos y a partir de entonces tomar las decisiones. Es un proceso más de la empresa. Tomar conciencia de que si tomo decisiones en área o de operaciones o de recursos humanos, todo ello lo puedo hacer si tengo suficiente dinero como para hacerlo. Es decir, veremos que yo puedo contratar más comerciales si quiero hacer, ¿no?, una mayor campaña de ventas de mis productos, siempre y cuando tenga dinero para pagar ¿no?, a ese equipo comercial, o que puedo invertir en I+D si tengo dinero para hacerlo. Con lo cual veremos que hay unas implicaciones de mis decisiones que afectan directamente a mi departamento económico-financiero y viceversa. Tomaremos conciencia de que todas las personas que estemos gestionando, en este caso la empresa, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Por tanto, habrá que identificar unos objetivos y unas estrategias que todos, ¿no?, debemos conocer, debemos compartir y alinear nuestras decisiones en ese sentido. Si los miembros del equipo repartís entre diferentes departamentos, tenéis que saber si queréis ser una empresa competitiva en precios, competitiva en calidad, que quiere ganar cuota de mercado, cuál es vuestro objetivo para todos trabajar en ese sentido. Estas cosas que a nivel teórico las hemos escuchado muchas veces, veremos que a nivel real es de las que más cuestan y que obligará a esto que decíamos de la comunicación entre nosotros. Bien, y por último, pues lo que decíamos, ¿no? Saber trabajar en equipo, resolver problemas, todo esto dentro de un entorno competitivo. Vamos a estar compitiendo con nuestros compañeros de clase. En grupos de 3 o 4 gestionaremos una empresa que competirá con ellos, con lo cual hay un punto de competición que lo hace más divertido, si cabe. Bien, animaros, como decía aquí, a adoptar esta nueva tecnología que está en las aulas, que más allá de pilotos de avión, pilotos de Fórmula 1 y médicos, la UOC ha adoptado desde hace unos años, y os animo a que os apuntéis. Muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo.